La casa de la sierra no era especialmente vieja, pero lo parecía. Tenía ese modo cansado de las cosas que fueron útiles y después quedaron quietas demasiado tiempo. La compré por necesidad, precio bajo, terreno amplio, y por una especie de nostalgia que no supe explicar. La cocina de azulejos deslucidos traía un regalo, una radio de válvulas sobre una repisa, con la tela del parlante manchada y el dial de vidrio donde aún se leían ciudades que ya no se usan para nombrar frecuencias. Hilversum, París, Tánger. El dueño anterior me dijo que no funcionaba. Adorno, dijo, tocando con el dedo el logo de marca, una caligrafía elegante que apenas se sostenía. Me hizo gracia que insistiera en dejarla. Para que la casa no se sienta sola, agregó como si me hiciera un favor. Los primeros días fueron de limpieza y silencio. Abrí ventanas, lijé un poco la mesa, saqué hojas secas del patio, quité polvo a marcos con fotos ajenas. A la noche cocinaba simple, un huevo, pan, algo de queso. Comía mirando la radio, que me devolvía mi reflejo torcido en el vidrio del dial. El tercer día, a las 3:12 de la madrugada, la radio encendió sola. No hizo un estallido, ni un zumbido fuerte. Fue un clic suave, el de la llave girando en un interruptor, y una luz ámbar tibia se encendió detrás de la tela del parlante. Después un siseo leve como lluvia fina que no moja. Me incorporé en la cama de un salto, con la certeza absurda de que alguien había entrado a la casa y estaba sintonizando algo. Crucé el pasillo de puntas de pie, sintiendo el frío del mosaico en los pies. La luz de la radio seguía ahí, respirando. Apoyé la mano en la carcasa de madera. Tibia. Bajo los dedos un latido leve. Las válvulas vibraban como insectos pacientes. Busqué el enchufe, estaba clavado en el tomacorriente, sí, pero yo no la había enchufado. Nunca la había desenchufado en realidad. No había pensado en eso. Sentí vergüenza de mi propia torpeza. Está vieja, hace contacto, me dije, como si lo técnico pudiera curar el miedo. Giré el dial por instinto. La rueda dentada se arrastró con una dignidad gastada. El siseo cambió de tono, subió como una respiración hinchada y se hizo claro. No era música, tampoco una voz normal. Era una lectura, como las de los partes del clima de antes, pero quebrada, más íntima, como si alguien leyera demasiado cerca del micrófono. Cielo claro, bancos de niebla. Tu campera azul quedó en la silla. Me detuve. La sangre se me fue de las manos. Aquella frase no era del clima, era mía. Tenía 8 años cuando dejé una campera azul en la silla de la cocina de mi madre, el día que me fui a vivir con papá. Nadie podía saberlo. Nadie lo dijo nunca. Nadie lo dijo. Apagué la radio. El clic sonó obediente. La luz se apagó. Me quedé parado, esperando que el chiste se descubriera solo. Nada. Volví a la cama con la sensación ridícula de que la casa me miraba. A la mañana, llevé la radio al taller de don Rómulo, el único electricista del pueblo. Tenía manos grandes, uñas negras y ojos claros de agua vieja. La puso sobre el banco, sacó la tapa trasera, olió adentro. Dijo como si eso fuese un diagnóstico. Esto enciende porque quiere. Las válvulas son caprichosas. Ayer, habló. Le dije, incomodándome con mis propias palabras. Todo habla si uno escucha, respondió clavando el destornillador en un tornillo que se negó primero y cedió después. A las viejas nos gusta repetir, no insistí. Volví a casa con la radio en el asiento del acompañante, como si llevara a un paciente a su cuarto. Esa noche no pasó nada, tampoco la siguiente. Me convencí de que el cansancio me había jugado una mala pasada. Al cuarto día, a las 3:12, la luz volvió. Esta vez la radio no esperó. Habló sin que yo tocara el dial, con esa dicción de parte leído, pero con palabras que ningún parte diría. No digas lo de la carta. Mejor así, que parezca idea tuya. La voz no era la de un locutor. Era una mujer. No vieja, no joven, sin inflexiones. Si uno la oye mucho, podría creer que es la propia voz. Apagué otra vez. Me tembló el dedo. En el vidrio del dial, mi cara parecía ajena. A la mañana fui al almacén y me topé con Nélida, la vecina del lote de atrás. Peinada como hace 40 años, delantal impoluto a pesar del barro. Tiene esa frase en el borde de la boca siempre a punto de caer. Te vi luz, dijo, como quien felicita. A esa hora no conviene. Aquí la humedad se acuerda. No supe qué contestar. Me escuché inventando. Calculo que entró ruido por la línea. ¿Qué línea?, preguntó con una mezcla de inocencia y malicia que solo logran los viejos. ¿La de la sangre o la de la pared? Se rió sola y se fue con el pan bajo el brazo, dejándome con la frase como si me hubiera tirado un hueso. Volví a la radio. La apoyé en la mesa. La enchufé. Encendí de día. Nada. Solo el siseo de la estática. Giré el dial con lentitud. En ciertos puntos la aguja vacilaba y el siseo se llenaba de susurros, pero no de esa forma humana. Eran ruidos de banda corta,
Vida de interferencia. Apagué. A la tercera noche de calma me permití relajamiento. Caí como piedra a las 11. A las 3:12 me despertó también como piedra la frase completa, esta vez clarísima, brotando desde la cocina sin preámbulos. No abras sola. Si abrís, no mires. No había presentación. No dijo parte del clima, ni boletín, ni frecuencia tal. Solo eso, con el ritmo de quien lee una instrucción. La radio respiraba luz ámbar contra los muebles. La apagué sin acercarme, usando el palo de una escoba como si el interruptor tuviese dientes. Empecé a dejar un cuaderno en la mesa. Cada noche, a las 3:12, escribía lo que decía. A veces eran frases sueltas, otras listas imposibles. Otras litanías que parecían comerciales de otra época, pero que se torcían hacia lo íntimo a mitad de línea. «Conservas el arroyo», decía una. «Sabor a casa. No le cuentes que llamaron. Decí que no era nadie». «Atención, oyentes de la madrugada», anunciaba otra. «El tren correo llega con retraso. Guarda la carta. No conviene que él la lea». Con el tercer día de anotaciones me animé a preguntar. No dije una pregunta en voz alta. Me daba vergüenza hablarle a una caja, pero escribí en el cuaderno. «¿De quién hablas? ¿Quién es él?» A las 3:12 la radio respondió sin tema previo. «Él es el que corta. La luz, las palabras, los lazos. No mires cuando cortan». La tentación de abrir la radio se hizo un bicho bajo la piel. Pensé en Rómulo, en sus manos grandes. Pensé en Nélida, en su risa que no decía de qué se reía. Pensé en mi madre. Hacía tiempo que no pensaba en ella con tanto rato. En la campera azul, en ese vacío prolijo con que se fue y del que nadie habló. Pensé, sin querer pensarlo, en mi abuelo y en su forma de ordenar la mesa como si llenara una planilla invisible. Abrí la radio un mediodía, con sol. Quise matar al miedo con luz. Saqué la tapa trasera con cuidado. Adentro había polvo fino, telas de araña, cables recubiertos de algodón y goma, y las válvulas como dedos de vidrio. Limpié con un pincel, soplé, estornudé. En el costado derecho, pegado al mueble, había un sobre de papel madera, del tamaño de una postal, amarrado con cinta de tela. No estaba pegado, estaba clavado con una grapa oxidada. Lo desenganché. Pesaba poco. Adentro, una tarjeta con un dibujo, un plano simple de la casa, visto desde arriba, con una X pequeña marcada en la cocina, justo donde estaba la radio. Un trazo recto unía esa X con otra X en el patio, en la base de un aljibe que yo ni sabía que era aljibe. Para mí era una rotonda de ladrillos para apoyar macetas. Y escrita con tinta corrida, una frase. «Si abrís, no abras sola». Guardé la tarjeta y cerré la radio con torpeza. La tarde se me volvió aire espeso. Fui al patio. Miré el círculo de ladrillos. Toqué el borde. Sonó hueco. El musgo se dio bajo el dedo como una lengua cansada. Respiré hondo y me dije mañana. Mañana con luz. Mañana con alguien. A la noche, la radio no esperó a las 3:12. Encendió a las 3:10. La voz no fue la misma. Era un hombre ahora, no viejo, con una dicción demasiado correcta. Parecía una prueba de sonido de estudio, esas que se graban para nivelar el volumen, pero lo que decía no era técnico. Probando. No digas que es un aljibe, decí macetero. La palabra aljibe trae agua, apagué con la mano. La piel me ardió como un papel fino. Me senté frente a la radio y la miré como si mirara a alguien que no quiero que me vea. Al otro día, golpeé la puerta de Nélida. Tardó en abrir, como si me hubiese visto venir y hubiera decidido dejarme un rato al sol. Me ofreció té. No lo acepté. Le mostré la tarjeta del plano. Me miró sin sorpresa como se mira un álbum que ya se vio. ¿Vos sabías? Pregunté soltando el aire con la frase. Aquí todo se sabe y nada se dice, contestó acomodándose una hebra. La radio ya hablaba cuando estaba tu abuelo. ¿Qué decía? Lo que no se dijo, lo que se cortó. El aljibe no terminó. Hizo con la mano un gesto de tijera. Necesito que venga alguien conmigo, dije. Abrir. No abras sola, repitió como quien cita una receta. Yo voy, pero no mires. No se mira el primer aire. Fuimos a la tarde con sol alto. Nélida llevaba una linterna de dinamo y una cuerda de tender ropa en una bolsa. Nunca falta quien quiera subir, dijo sin humor. El aljibe, sí, aljibe, tenía una tapa de hierro grueso bajo el aro de macetas. La movimos entre las dos con un dolor antiguo en la espalda. Debajo no había agua. Había escalones de ladrillo que bajaban a una bóveda pequeña. El aire que subió no olía a humedad. Olía a tinta y a trapo limpio. No mires, dijo Nélida, y me tocó el hombro con una mano tibia. Bajé de costado contando los escalones. 7. El piso era de ladrillo, la bóveda redonda como una garganta. En el centro, una caja de madera cubierta por un trapo encerado. Nélida se quedó arriba con la linterna apuntando a los escalones, sin bajar el asa a la bóveda. No mires hacia atrás, dijo.
No llames, me agaché. Corrí el trapo. La caja no estaba cerrada. Tenía la tapa apoyada. Adentro papeles. No supe por qué supe que eran de mi madre. Leí los primeros 2 con esa avidez que hace saltarse líneas y caer igual. Me hacen practicar cómo decir que me voy. Decí que te ofrecieron trabajo en la ciudad, dice papá. No es verdad. No me ofrecieron nada. Elvira me saca las cartas. Dice que no conviene dar explicaciones porque después no te dejan salir. La radio me repite lo que no digo. Debajo más papeles. Recibos de estación. Un boleto de tren con destino capital sin usar. Un sobrecito con un prendedor de metal con la letra A. A de Adriana. Volví a oler tinta y trapo fuerte, como si alguien acabara de abrir un tintero. ¿Todo bien?, preguntó Nélida desde arriba, sin asomarse. Iba a decir sí cuando la radio encendió sola en la cocina. Podía oírla. La casa por dentro transmite. La voz salió limpia, cálida, cerca. Si abriste, no mires. Yo miré. Fue peor. No fui hasta la cocina. No subí. Saqué los papeles, los guardé en una bolsa de consorcio que Nélida me pasó como si se la hubiera pedido. Cerré la caja. Volví a poner el trapo. Subí los escalones contando. 7. Afuera, la luz parecía otra, como si hubiera cambiado de hora sin cambiar el sol. No abras más, dijo Nélida, recogiendo la cuerda. Si te llama, te va a decir que falta. Siempre falta algo. Eso hace. No la entendí, o no quise entenderla. Le di las gracias. Me quedé solo. Esa noche la radio no habló. A la mañana tampoco. Leí todo. Las cartas de mi madre no eran confesiones redondas. Eran intentos. Escribía a las 3 o las 4, con letra apurada, frases que se cortaban como si escuchara un paso y tuviera que esconder. Hablaba de irse y de no poder irse. Hablaba de pelos tirantes, de manos que acomodan ropa con fuerza. Hablaba de no poder nombrar sin invitar. Hablaba de la radio. La radio dice las frases que yo no digo. Si la dejo encendida, devuelve. A otros les dice lo suyo. A mí me practica. Decí la verdad, dice. No podés. Si algún día abre, no mire. Yo miré y ahora no cierro los ojos sin ver. No todo eran palabras. En el fondo de la bolsa, un mapita a mano alzada como el de la tarjeta, pero más chico, uniendo la cocina con el cuarto del frente. Sobre el marco de la puerta del cuarto, descubrí después, había una rajadura tapada con yeso fresco por debajo de la pintura. La piqué con la punta de un cuchillo. Cayó un rollito de cinta y una llave minúscula. Nunca supe para qué era. No abría cajones. No encajaba en nada. La guardé igual. A la noche, a las 3:12, la radio volvió, pero no con la voz de ella. Fue Rómulo. Reconocí su andar despacio, sus probando de taller. Se oyó su carraspeo. Se oyó la tosecita de quien se enciende un cigarro que no debe. Probando. Eso que queda cuando corta, dijo. Si abrís, deja algo. Si no te sigue, no apagué. Lo miré desde la cama como quien mira lumbre. Una parte de mí descartaba todo. Otra parte anotaba. En el margen del cuaderno escribí sin mirar lo que escribía. ¿Qué dejo? La radio no respondió. Se llenó de estática y por primera vez música. No una canción. Tonos puros de prueba intermitentes, como si alguien estuviera marcando una clave. La cadencia se volvió ritmo y por un segundo me pareció oír la palabra baja en esos tonos. Sacudí la cabeza. Apagué. El siguiente día, al mediodía, Rómulo se presentó sin aviso, con la excusa de que pasaba cerca. Puso la mano sobre la radio como un médico sobre el hombro de un enfermo. Las viejas piden algo, dijo. Uno cree que es corriente. Es otra cosa. Si la dejas vacía, se entromete. ¿Vacía de qué? Pregunté cansado de rodeos. De decir, contestó. Déjale algo dicho, en voz alta. Que escuche. Así no sale a buscar. Me pareció infantil y tremendo. A la noche, a las 3:12, le hablé. No hice un discurso. Dije mi nombre. Dije el de mi madre. Dije me fui sin despedirme. Dije tengo miedo. Dije no voy a mirar. Lo dije sin saber si le hablaba a una máquina, a una cosa vieja, a una costumbre o a mí mismo. La radio no habló. Se quedó ámbar, con ese calorcito que parece abrigo barato. 2 noches hubo silencio. La tercera regresó y ya no paró. Cambiaban las voces como emisoras de un mismo dial. A veces ella, a veces él, a veces un adolescente que repetía frases del libro en voz monótona. Página 20. No te vayas sin cerrar. Otras, un parte verdaderamente meteorológico que se torcía al final. Vientos leves del este. No lo digas. Yo seguía sin abrir nada más. No miré. Guardé la llave. Leí y callé. Nélida me traía pan y me miraba como se mira a alguien que sostiene una puerta con el hombro. Una tarde de lluvia, el cielo sin bordes, la radio empezó sola a la 1, rompiendo su horario. El dial vibraba aunque nadie lo tocaba. Los tonos regresaron, insistentes, y luego una frase clara. La llave no abre nada tuyo, devólvela. No me gustó el verbo.
Devolver supone que uno se quedó con algo que no debía. Salí al patio bajo la lluvia leve. El aljibe respiraba fresco. No levanté la tapa. Dejé la llave apoyada sobre el borde de hierro, como quien devuelve un libro prestado. Volví adentro empapado. La radio se apagó sola. Desde entonces la cocina tuvo otra luz. No mejor, otra. Los días no olían igual. El pan duraba más. El agua del cántaro no se calentaba tan rápido. Me dije que eran tonterías, autosugestión. Me dije muchas cosas que no sé. Yo quería terminar. Terminar de una vez. No con el miedo, con el llamado. Fui a ver a Rómulo para pedirle que desconectara la radio de verdad, que cortara cables, que rompiéramos algo si hacía falta. Me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia de pueblo que a veces es caridad y otras es miedo tranquilo. No la mates, dijo. Si la matás, lo que dice busca otro lado. Mejor que se quede ahí, como un perro viejo atado al patio. Dale comida y no te muerde. ¿Qué comida? Pregunté harto de metáforas. Decía algo cada noche, algo de verdad, y un día se calla. Probé. Todas las noches a las 3:12, con la radio encendida o no, decía algo que no había dicho. Cosas pequeñas. Que me fui porque me cansé de pelear. Que quería quedarme cuando me fui. Que la campera azul olía a jabón. Que me olvidé de una canción. Que extrañé una silla, la radio escuchaba. A veces devolvía como un eco torcido. Otras, nada. Nélida decía que estaba comiendo. Cuando se llena, duerme, decía, lavando una taza como si lustrara una campana. El último sobresalto llegó un domingo. Yo había pasado la tarde escribiendo. A las 3:12, ya era casi consigna, la radio habló sin luz con la cocina a oscuras. No le vi el ámbar, la oí. Si no miraste, podés escuchar. No habló más. El aire cambió de peso, no como en tormenta, no como en verano. Cambió. Se volvió un pasillo largo entre el parlante y mi oreja. Oí pasos de niña sobre mosaico, la respiración apretada de alguien que corre hasta la puerta y no la abre. Oí el clic de una cadena subir. Oí el raspón contra la madera como de uña que no quiere hacer ruido y hace. Oí una voz de mujer que dice muy bajito, no mires. No era mi madre, era otra. Oí un golpe seco, no muy fuerte. Oí llaves. Oí silencio. Me quedé sentado mucho rato. Cuando pude respirar, la radio estaba apagada. En el vidrio del dial mi reflejo parecía otro que me miraba. Me fui a dormir con los ojos abiertos. A la mañana el patio olía a ropa tendida aunque no había nada tendido. El aljibe no llamaba. La radio, cuando la encendí, hizo el siseo educado de las cosas averiadas, pero no dijo. A mediodía vino Nélida con un flan. ¿Y? Preguntó repartiendo caramelito en el plato como quien reparte santo. Creo que se llenó, dije sin convicción. Ninguna se llena del todo, dijo. Pero baja, le mostré las cartas de mi madre. Las leyó de pie, sin sentarse, como si sentarse le faltara el respeto. Cuando terminó no lloró. Puso un dedo en una frase y dijo: esto es de madrugada. Una madrugada se arregla con otra. No supe qué quería decir, pero asentí. La noche siguiente, a las 3:12, fui yo el que habló primero. No esperé luz, no esperé nada. Dije en voz clara: no voy a mirar, no voy a cortar, no voy a callar, me quedo. La radio no encendió, la casa no tembló, un perro ladró lejos. El aire se corrió como una cortina que nadie tocó. Desde entonces hay noches en que la radio respira y no habla. Otras dice cosas que ya conozco. Que no abra sola, que no mire, que deje. Yo repito. A veces me burlo, a veces me enojo, a veces la toco como se toca la frente a un hijo con fiebre, con miedo a quemarse y ganas de que baje. No abrí más el aljibe, no porque tema encontrar huesos, porque temo encontrar papel. Y cuando una cosa se lee, ya no se deja de leer. En la repisa al lado de la radio guardo el prendedor con la A y el boleto sin usar. Los miro cuando el día tiene demasiada luz. El pueblo me aprendió el nombre. Rómulo me saluda con una mano sucia. Nélida me deja pan envuelto en repasador. Yo vivo, no es poca cosa. Algunos amaneceres me despierta una música que no existe, como de pruebas de tono. Cierro los ojos y escucho. No entiendo nada y entiendo todo. Si alguien me pregunta, nadie lo hace, digo que la radio funciona cuando quiere. Digo que no conviene tenerla desenchufada. Digo que a veces conviene tener una cosa que te devuelva lo que ibas a tragarte. Algunos me miran raro, otros asienten como si entendieran. Nélida, cuando me escucha decir conviene, me aprieta el brazo y susurra: conviene nada. Cura poquito. A veces me tienta a vender la casa. No por miedo, por descanso. Pero la cláusula del contrato, la que ni leí al principio, dice que no puedo transferir en el primer año. Me río solo cuando paso por la cocina. El primer año. La primera madrugada. Las palabras hacen sistemas y uno las deja. Anoche, mientras lavaba un vaso, la radio encendió con una luz suave, casi vergonzosa,
y dijo una sola cosa, clara, con la voz de ella. Gracias. No apagué, la dejé así, encendida, consumiendo un poquito de noche, como una vela pobre. Me fui a dormir con la puerta abierta. Si alguna vez venís, te voy a mostrar la radio. Te voy a pedir que no la abras. Te voy a servir té en una taza desportillada. La radio tal vez te diga algo tuyo. No te asustes, no mires, no cortes, decilo. Y después déjala, porque hay casas que no están embrujadas por fantasmas. Están llenas de frases que no se dijeron. Y hay objetos, una radio de válvulas, un aljibe, una campana sin cuerda, que lo único que hacen es devolver el eco de lo que guardamos demasiado. Y a veces, a las 3:12, cuando el mundo se desata 1 centímetro, escuchar vale más que ver, y callar cuesta más que decir. Y uno aprende, si tiene suerte, que no mirar no es cerrar los ojos, es dejarlos abiertos para escuchar mejor. Gracias por escuchar la historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para no perderte la próxima.